Saludos, valientes espectadores. Los invito a adentrarse en una noche donde la oscuridad y el misterio se entrelazan. Hoy exploraremos las leyendas de La Llorona, relatos que han desafiado el tiempo. Desde escuelas abandonadas hasta carreteras envueltas en neblina, nos sumergiremos en historias donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazan de forma inquietante. Preparen sus sentidos para enfrentar el llanto y el misterio que rodean a La Llorona, mientras nos embarcamos en un escalofriante viaje a través de cuentos tejidos en la oscuridad. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro recopilatorio de leyendas. Adéntrense en la penumbra y desentrañen los misterios que acechan en la noche. Nuestra primera parada nos lleva a un antiguo puente, donde los ecos de un llanto desgarrador resuenan en las sombras. Acompáñenme en esta intrépida narración de La Llorona en el puente. En una oscura y lúgubre noche, cuando la bruma cubría los caminos y la luna apenas asomaba tímidamente entre las nubes, un grupo de viajeros se aventuraba por un solitario sendero cerca de un antiguo puente de piedra. Los árboles se mecían con el viento, sus ramas crujían como huesos quebradizos y parecían susurrar advertencias. A lo lejos, el eco de un llanto lastimero resonaba en el aire, como un eco inquietante que helaba la sangre. Entre el grupo de viajeros se encontraba don Ignacio, un hombre valiente y escéptico que no creía en leyendas ni en fantasmas. A su lado caminaba Marta, su hija pequeña, cuyos ojos brillaban de curiosidad y temor ante la sombría atmósfera que los rodeaba. A pesar de las advertencias que habían escuchado sobre el puente y la presencia de La Llorona, don Ignacio estaba decidido a demostrar que todo aquello no era más que supersticiones absurdas. Mientras avanzaban, el llanto se intensificaba, resonando con fuerza en sus oídos. Era un lamento desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una pena inconmensurable. Don Ignacio, tratando de mostrar su valentía, bromeó con Marta para distraerla del inquietante ambiente que los rodeaba. Pero a medida que se acercaban al puente, el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. La leyenda de La Llorona les venía a la mente con mayor fuerza y la sensación de que estaban siendo observados les estremecía la piel. Las sombras se alargaban y las siluetas de los árboles parecían figuras encapuchadas que acechaban desde la distancia. Finalmente llegaron al puente. Las piedras cubiertas de musgo parecían guardar secretos ancestrales y los ecos de sus pasos resonaban ominosamente. Don Ignacio se adelantó, tratando de aparentar valentía frente a su hija, pero su corazón latía desbocado y su garganta estaba seca como el desierto. Justo cuando cruzaban el puente, el llanto se intensificó hasta volverse ensordecedor. La Llorona se manifestaba en todo su esplendor a tan solo unos metros de distancia. Vestida de blanco y con un velo negro cubriendo su rostro, su figura etérea se recortaba contra la luna pálida. Sus ojos brillaban como dos fuegos infernales y su cabello negro flotaba en el aire como si estuviera sumergida en un río invisible. El corazón de don Ignacio casi se detiene y la mano de Marta se aferra con fuerza a la suya, temblando de pavor. La Llorona avanzaba lentamente hacia ellos, su llanto penetrando en lo más profundo de sus almas, llenándolos de tristeza y desesperación. Don Ignacio, susurró La Llorona con una voz que parecía arrastrar el viento, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me quitaste lo más preciado que tenía? El hombre intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Trató de huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Marta estaba paralizada por el miedo, incapaz de articular una sola palabra. La Llorona se acercó aún más, y su lamento se convirtió en un grito escalofriante que hizo retumbar el puente. Don Ignacio y Marta sintieron que el mundo se desvanecía a su alrededor y la figura de La Llorona se multiplicaba en una terrorífica ilusión.
Justo cuando parecía que serían absorbidos por la oscuridad, un grupo de personas apareció en el horizonte. Eran lugareños que habían salido en busca de la Llorona para enfrentarla. Al ver la presencia de los aldeanos, la figura de la Llorona se desvaneció en la noche, dejando atrás solo el eco de su llanto. Don Ignacio y Marta fueron rescatados y llevados de vuelta al pueblo, donde contaron una escalofriante experiencia que habían vivido. Desde aquel día, don Ignacio dejó de burlarse de las leyendas y aprendió a respetar los misterios que acechaban en la oscuridad. La leyenda de la Llorona en el puente perduró a lo largo de los años, y los viajeros que se aventuran por esos parajes evitan pasar cerca del antiguo puente cuando cae la noche. Pues dicen que, si tienes la desgracia de encontrarte con la Llorona en su llanto desgarrador, podrías perder el alma en las frías aguas del río y quedar condenado a vagar eternamente junto a ella, llorando por tus pecados y tus desgracias. Y así concluye la inquietante historia de La Llorona en el puente, pero nuestra travesía por el mundo de las leyendas de la Llorona no ha hecho más que comenzar. Mantengan sus corazones valientes, porque ahora nos adentraremos en una nueva y escalofriante narración, La Llorona, lamentos en las aulas abandonadas. Mantengan su coraje en alto, porque nos sumergiremos nuevamente en la oscuridad, listos para descubrir más secretos y misterios en esta escalofriante travesía. En las sombrías callejuelas de un pequeño pueblo se erguía una antigua escuela abandonada. Su fachada destartalada y ventanas rotas eran el testimonio silencioso de un pasado olvidado. La leyenda de la Llorona había tejido su oscuro telar en los rincones de ese lugar, tejiendo una historia de misterio y terror que nadie se atrevía a desafiar. Los niños del pueblo, por supuesto, habían oído hablar de las historias sobre la Llorona en el colegio. Era un tema de conversación en los momentos de recreo, susurros inquietantes que se propagaban como el viento a través de los pasillos vacíos. Los más valientes intentaban desafiar al destino y aventurarse en el edificio desolado, decididos a enfrentar lo desconocido. Una noche, un grupo de amigos decidió poner a prueba su coraje. Entre ellos estaba Ana, una niña intrépida y curiosa que nunca dudaba en enfrentarse a lo que fuera. A su lado estaba Carlos, su mejor amigo, y Pablo, el bromista del grupo que se jactaba de no tener miedo a nada. La luna llena brillaba en el cielo como un faro en la oscuridad. Los tres niños se acercaron a la escuela, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La puerta chirriante se dio ante la presión de sus manos, revelando un interior oscuro e impenetrable. Sus linternas temblorosas guiaron el camino mientras avanzaban por los pasillos, sintiendo la tensión en el aire como un enjambre de insectos. De repente, un llanto agudo resonó en el corredor, envolviéndolos en un abrazo frío y angustioso. Era el lamento desgarrador de la Llorona, un sonido que parecía nacer de las mismas paredes. Los corazones de los niños latían con fuerza y un escalofrío recorrió sus espaldas mientras avanzaban hacia el origen del llanto. En una de las aulas, una figura blanca y etérea se materializó ante ellos. Era la Llorona, vestida con un vestido desgarrado y un velo que ocultaba su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y rabia, y sus manos extendidas parecían buscar algo que había perdido hace mucho tiempo. Ana, a pesar de su valentía, sintió una punzada de miedo en su pecho. Carlos apretó el puño con determinación, tratando de mantener su compostura, mientras que Pablo tragó saliva audiblemente, luchando por mantener la calma. ¿Por qué me abandonaron?, susurró la Llorona con una voz que parecía ser un susurro y un grito al mismo tiempo. ¿Por qué no pude protegerlos? El llanto de la Llorona llenó el aula, envolviéndolos en una atmósfera de pesar y arrepentimiento. Los niños podían sentir el dolor en cada fibra de su ser, como si el lamento resonara directamente en sus almas. En ese momento, Ana dio un paso adelante. Extendió la mano hacia la Llorona con una mezcla de compasión y valentía. «Lo siento», susurró, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Lo siento por lo que te pasó». La Llorona se detuvo, sus ojos encontrando los de Ana. Por un instante, el lamento pareció disminuir,
como si la figura espectral se hubiera conmovido. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse, como si se desvaneciera en el aire mismo. Cuando la figura de la Llorona desapareció por completo, la sensación de opresión y miedo también se disipó. Los niños se miraron el uno al otro, compartiendo un suspiro de alivio. Habían enfrentado a la leyenda, habían desafiado su miedo y, de alguna manera, habían conectado con la historia detrás de la Llorona. A medida que salían de la escuela, Ana, Carlos y Pablo sabían que habían experimentado algo inusual y aterrador. Aunque no podían explicar lo que habían visto y sentido, sabían que habían tocado una parte de la historia que yacía en las sombras. La leyenda de la Llorona en la escuela seguiría viva en sus mentes y corazones, recordándoles que a veces, incluso en la oscuridad, se pueden encontrar conexiones inesperadas con el pasado. En las sombrías callejuelas de un pequeño pueblo se erguía una antigua escuela abandonada. Su fachada destartalada y ventanas rotas eran el testimonio silencioso de un pasado olvidado. La leyenda de la Llorona había tejido su oscuro telar en los rincones de ese lugar, tejiendo una historia de misterio y terror que nadie se atrevía a desafiar. Los niños del pueblo, por supuesto, habían oído hablar de las historias sobre la Llorona en el colegio. Era un tema de conversación en los momentos de recreo, susurros inquietantes que se propagaban como el viento a través de los pasillos vacíos. Los más valientes intentaban desafiar al destino y aventurarse en el edificio desolado, decididos a enfrentar lo desconocido. Una noche, un grupo de amigos decidió poner a prueba su coraje. Entre ellos estaba Ana, una niña intrépida y curiosa que nunca dudaba en enfrentarse a lo que fuera. A su lado estaba Carlos, su mejor amigo, y Pablo, el bromista del grupo que se jactaba de no tener miedo a nada. La luna llena brillaba en el cielo como un faro en la oscuridad. Los tres niños se acercaron a la escuela, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La puerta chirriante cedió ante la presión de sus manos, revelando un interior oscuro e impenetrable. Sus linternas temblorosas guiaron el camino mientras avanzaban por los pasillos, sintiendo la tensión en el aire como un enjambre de insectos. De repente, un llanto agudo resonó en el corredor, envolviéndolos en un abrazo frío y angustioso. Era el lamento desgarrador de la Llorona, un sonido que parecía nacer de las mismas paredes. Los corazones de los niños latían con fuerza y un escalofrío recorrió sus espaldas mientras avanzaban hacia el origen del llanto. En una de las aulas, una figura blanca y etérea se materializó ante ellos. Era la Llorona, vestida con un vestido desgarrado y un velo que ocultaba su rostro. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y rabia, y sus manos extendidas parecían buscar algo que había perdido hace mucho tiempo. Ana, a pesar de su valentía, sintió una punzada de miedo en su pecho. Carlos apretó el puño con determinación, tratando de mantener su compostura, mientras que Pablo tragó saliva audiblemente, luchando por mantener la calma. ¿Por qué me abandonaron?, susurró la Llorona con una voz que parecía ser un susurro y un grito al mismo tiempo. ¿Por qué no pude protegerlos? El llanto de la Llorona llenó el aula, envolviéndolos en una atmósfera de pesar y arrepentimiento. Los niños podían sentir el dolor en cada fibra de su ser, como si el lamento resonara directamente en sus almas. En ese momento, Ana dio un paso adelante. Extendió la mano hacia la Llorona con una mezcla de compasión y valentía. «Lo siento», susurró, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Lo siento por lo que te pasó». La Llorona se detuvo, sus ojos encontrando los de Ana. Por un instante, el lamento pareció disminuir, como si la figura espectral se hubiera conmovido. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse, como si se desvaneciera en el aire mismo. Cuando la figura de la Llorona desapareció por completo, la sensación de opresión y miedo también se disipó. Los niños se miraron el uno al otro, compartiendo un suspiro de alivio. Habían enfrentado a la leyenda, habían desafiado su miedo y, de alguna manera, habían conectado con la historia detrás de la Llorona. A medida que salían de la escuela, Ana, Carlos y Pablo sabían que habían experimentado algo inusual y aterrador.
Aunque no podían explicar lo que habían visto y sentido, sabían que habían tocado una parte de la historia que yacía en las sombras. La leyenda de la Llorona en la escuela seguiría viva en sus mentes y corazones, recordándoles que a veces, incluso en la oscuridad, se pueden encontrar conexiones inesperadas con el pasado. Ahora nos despedimos de las sombras que envolvían la Llorona, lamentos en las aulas abandonadas. Sin embargo, la danza de lo desconocido está lejos de llegar a su fin. Nos adentramos en el último capítulo de esta noche enigmática. Es hora de sumergirnos en el relato final, la Llorona en las carreteras neblinosas. Preparemos nuestras almas para enfrentar una vez más la oscuridad, dispuestos a desvelar los secretos finales que susurran en las tinieblas. En las noches más tenebrosas, cuando la luna se esconde detrás de las nubes y las estrellas parpadean como ojos inquietantes en el cielo, las carreteras se convierten en senderos de misterio y peligro. Entre las sombras y la neblina se susurran historias de la Llorona, una figura que acecha en los márgenes de la oscuridad, buscando a aquellos que osan transitar sus dominios. En un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos, la leyenda de la Llorona en las carreteras era el cuento que mantenía a los viajeros despiertos por las noches. Cuentan que un conductor audaz, Luis, decidió probar su valentía al desafiar la leyenda y conducir por la carretera donde la Llorona se decía que acechaba. A su lado estaba su amigo Martín, igual de temerario y decidido a enfrentar lo desconocido. La noche que eligieron para su travesía estaba cargada de una densa bruma, como si el propio velo de la Llorona envolviera la tierra. Los faros del auto cortaban la oscuridad, revelando la carretera que desaparecía en el horizonte. El viento ululaba a través de los árboles, llevando consigo susurros inquietantes. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más opresivo. Luis y Martín compartían una mezcla de emoción y ansiedad, como si fueran intrusos en un mundo prohibido. El lamento de la Llorona comenzó a mezclarse con el viento, único que parecía acercarse desde todas las direcciones. El ruido de las ramas crujientes y el viento susurrante les recordaban que no estaban solos en esa oscuridad. De repente, los faros del auto iluminaron a una figura vestida de blanco en el borde de la carretera. Era la Llorona, con su vestido flotante y su velo cubriendo su rostro. Su figura parecía etérea, como si estuviera hecha de niebla y sombras. Luis apretó el volante con fuerza, intentando controlar su miedo, mientras Martín palidecía al ver la figura. La Llorona avanzó lentamente hacia el auto, su llanto desgarrador penetrando en el interior del vehículo. Mis hijos, gimió con una voz que parecía emanar de las profundidades del más allá. El rostro de Luis se crispó y su determinación comenzó a resquebrajarse mientras enfrentaba a la figura sobrenatural. Martín, temblando, extendió su mano hacia la ventanilla abierta. «Lo siento. Siento mucho lo que te pasó», exclamó con una voz quebrada por el miedo y la compasión. La Llorona se detuvo, sus ojos invisibles clavados en Martín. Por un momento, el llanto pareció disminuir, como si la figura hubiera sentido la sinceridad de sus palabras. Entonces, como si el viento se la llevara, la Llorona comenzó a desvanecerse. Su figura se disipó en la oscuridad, dejando solo el eco de su llanto en el aire. Luis y Martín se miraron el uno al otro, con una mezcla de asombro y terror. Habían enfrentado a la Llorona en su propio terreno y habían descubierto que, a veces, el miedo y la compasión podían coexistir. Mientras regresaban al pueblo, el murmullo de los árboles parecía contarles una historia antigua y olvidada. La leyenda de la Llorona en las carreteras seguiría viva en sus recuerdos, recordándoles que en la oscuridad más profunda, el pasado y el presente pueden entrelazarse en formas misteriosas y aterradoras. Y aunque habían sobrevivido su encuentro con la Llorona, sabían que su leyenda perduraría en las carreteras, esperando a quienes osaran desafiarla. Y así, nuestra travesía a través de las inquietantes leyendas de la Llorona llega a su fin. Hemos explorado los lamentos en las aulas abandonadas, recorrido las carreteras neblinosas y desafiado las sombras del puente. Espero que hayan sentido la misma emoción y escalofríos que yo al compartir estas historias.
Si disfrutaron de esta experiencia en la oscuridad y buscan más relatos sobrenaturales, no olviden suscribirse a nuestro canal para futuras narraciones de terror. Dejen su like si les erizó la piel y no duden en comentar cuál de las historias les mantuvo más despiertos esta noche. Agradezco su valentía al acompañarnos en este escalofriante viaje. Mantengan encendida la llama de la curiosidad y el misterio. Hasta la próxima, valientes espectadores.